Hola, ¿qué tal? ¿Sabes identificar el estrés en nuestra nueva realidad? Si te interesa saber al respecto, quédate con nosotros en nuestro canal de Espiral Médico. Soy Claudia Bermúdez, psicóloga y tanatóloga, y el día de hoy vamos a hablar al respecto. Justamente esto que se llama estrés. Mucho hemos hablado de ello, generalmente encontramos información, no solo en las redes, sino también de boca en boca, pero a veces no sabemos identificar cuáles son los síntomas a los que nos enfrentamos en nuestra nueva realidad. Es muy importante que tengamos en cuenta que las cosas han cambiado y también la forma de enfrentarnos a nuevas situaciones, incluso de adaptarnos a algo que es tan desconocido, aun cuando ya ha pasado cierto tiempo respecto a la situación de contingencia en que estuvimos viviendo. No sabemos qué es lo que está sucediendo, no solo en nuestro cuerpo, sino también a nivel mental. Cuando nosotros hablamos de una situación de crisis, sabemos que tenemos que poner en juego todos nuestros mecanismos de defensa psicológicos. Sin embargo, no sabemos realmente cómo funciona esto. Entonces, por eso es tan importante que sepamos que cuando nosotros estamos en una situación de riesgo, ya sea real o imaginada, nuestra mente lo que va a hacer es tratar de escanear ese entorno y adaptarse a esa nueva realidad. Pero, ¿qué sucede cuando realmente vivimos un evento en el que tuvimos que estar protegidos y que también de repente se nos olvidaba que teníamos que cuidar no solo nuestra salud física, sino la mental? Llevamos un gran esfuerzo a nivel no solo personal, sino familiar, social. Incluso podríamos hablar de que esta cuestión globalizada hizo que muchos de nosotros nos fuéramos adaptando al día con día. Sin embargo, se nos olvidó pensar en nosotros mismos por proteger a los que nos rodeaban. Si te está interesando esta información, por favor suscríbete a nuestro canal y comparte esta información con aquellas personas que creas que lo necesitan. Y si no lo necesitan, qué mejor que tenerla para cuando realmente tengan algo que hacer. La función que el estrés tiene en nuestra vida es justamente de protegernos de situaciones que son inesperadas, que nos ponen en riesgo o que incluso desconocemos. Sin embargo, cuando este se vuelve crónico, es decir, cuando dura mucho tiempo y no sabemos a qué nos estamos enfrentando, se puede generar un estado estresor constante. Y podríamos hablar no solo de que se genera esta parte, pues a lo largo del tiempo como una nueva normalidad y a la cual no le prestamos atención, sino que también esta va dejando ciertas secuelas en nosotros y una de ellas es algo que se llama el estrés postraumático. ¿Tú sabes en qué consiste el estrés postraumático? Quédate con nosotros y suscríbete a nuestro canal. Muchas veces nosotros no sabemos cómo expresar aquello que sentimos y es justamente por esto que hemos estado viviendo. Muchos de los síntomas del estrés postraumático los vivimos como algo prácticamente ya cotidiano. Una de esas situaciones es esta falta de sueño, que no necesariamente es un insomnio como normalmente lo llamaríamos. Hay que hacer una gran diferenciación y explicarlo adecuadamente. Por ejemplo, no solo es que no podamos conciliar el sueño, sino que aun y cuando ya lo hemos hecho, probablemente nos despertemos con pequeños ruidos o nos descubramos que no estamos reparando a nuestro cuerpo a pesar de haber dormido incluso muchas horas durante la noche, durante el día, y también esta sensación de cansancio que tenemos constantemente, pero que no necesariamente es un cansancio físico, sino un cansancio mental. Otra de las características del estrés postraumático es esta falta de atención que muchas veces la manifestamos al llenarnos de actividades y después justificar ciertos olvidos que tenemos precisamente porque no nos podemos concentrar en algo en específico. Es una manera de lidiar con el estrés que la hemos aprendido a través de este tiempo en el que nos hemos tenido que cuidar y modificar también nuestro estilo de vida. Por eso ahorita es un buen momento de que hagamos estas modificaciones para no solo adaptarnos a nuestra nueva realidad, sino que lo hagamos de una manera más saludable. Otra de las nuevas formas de enfrentarnos a esta realidad es algo que se llama la enfermedad psicosomática. Y esta tiene que ver con cuestiones que nos las llevamos al plano orgánico, pero sin embargo, si vamos con los especialistas en el área médica, nos van a decir que no tiene un origen fisiológico, que incluso muchas veces va relacionado con una cuestión emocional. Y esto no quiere decir
que no le hagamos caso a nuestro cuerpo, sino que lo manejemos de una forma integral. Es muy importante que sepamos que también nuestro cuerpo aprende a protegernos de ciertas situaciones que no estamos asimilando de una forma adecuada. Y entre ellas está esta situación estresante. Y es justamente porque la hormona que produce el estrés, pues obviamente hace que se incremente el cortisol, y justamente esto hace que generemos un estado de estrés constante. Y también incluso nuestra mente hace que creamos que si no vivimos en esa situación estamos desperdiciando el tiempo o no estamos siendo productivos. O incluso muchas veces creemos que un estado de reposo es un estado de ocio y nos sentimos culpables por no tener de qué preocuparnos. Esto podría parecer incluso hasta paradójico. Sin embargo, hemos aprendido a estar en situaciones de emergencia todo el tiempo, y cuando encontramos esta tranquilidad en nuestro entorno, empezamos a generar ciertos pensamientos de preocupación y ansiedad creyendo que algo va a suceder. Entonces es muy importante que justamente en estos momentos nosotros podamos detectar estos elementos que nos están llevando a generar pensamientos que también nos están estresando y que a final de cuentas no nos permiten tener esa salud mental que estamos buscando en esta nuestra nueva realidad. Muchas veces hemos escuchado que las emociones se nos van al cuerpo, y justamente todo aquello que no aprendemos a hablar con la boca, literalmente hablando, es justamente que nuestro cuerpo va a gritar y va a decir aquello que necesitamos. Por eso es muy importante que lo escuchemos. Y bueno, en general podríamos hablar de una forma sintética, de una forma pues prácticamente como conceptual, el hecho de que ciertas enfermedades representan aspectos importantes de nuestra salud en general. Por ejemplo, si a nosotros generalmente se nos presenta un dolor de cabeza, estamos mareados, sentimos vértigo, incluso muchas veces hasta esta sensación de pesadez en el área de la cabeza, probablemente son nuestros pensamientos que se están depositando y que no estamos sabiendo canalizar adecuadamente, y que no nos estamos deshaciendo de aquello que no nos está funcionando. Entonces, una forma de aprender a que esta parte psicosomática, por ejemplo, relacionada con las migrañas o incluso muchas veces con esta sensación de palpitación dentro de nuestra cabeza, tiene que ver con una cuestión emocional que no hemos podido manejar adecuadamente. Si nos vamos, por ejemplo, a la parte del cuello, cuando tenemos que estar constantemente aclarándonos la voz, o que nos cuesta expresar algo, nos duele la garganta, o muchas veces hay esta resequedad en la boca, quiere decir que tal vez no hemos dicho las palabras que quisiéramos manifestar a los seres que nos rodean. Incluso muchas veces probablemente no son tan agradables como nosotros quisiéramos, sin embargo hay formas de hacerlo. No quiere decir que lo hagamos directamente, sino que también seamos más asertivos y podamos expresar lo que sentimos sin dañar al otro. Cuando sentimos, por ejemplo, reacciones de pánico, y muchas veces sentimos que las tenemos en el área del corazón, la opresión en el pecho, la dificultad para respirar, quiere decir que estamos enfrentando situaciones de temor o de miedo. Y es justamente no a la realidad, o tal vez ni siquiera ya a la cuestión de enfermedad, sino a nuestro futuro, a esta incertidumbre en la que nos encontramos. Y muchas veces también el temor es a generar nuevos proyectos por el temor a que no se logren. Entonces también es muy importante que tomemos en cuenta que nuestro cuerpo nos está hablando de esa manera. La otra área donde generalmente depositamos nuestras emociones es en el área gastrointestinal, y bueno, todo lo que termine en itis tiene que ver con una cuestión de que no estamos sabiendo digerir nuestras emociones y desecharlas de una forma adecuada, porque no hemos aprendido a gestionar todo esto que nos está sucediendo. Por eso es tan importante que tomemos en cuenta todas estas dolencias físicas para poder enfrentar nuestra nueva normalidad. Otra área donde también podríamos interpretar una cuestión emocional es el área motora. Si tiene que ver con las manos o con los brazos, es porque no hemos podido tener ese contacto físico con nuestros seres queridos, e incluso no únicamente en una situación positiva. También no hemos podido acompañar a aquellos que han perdido a un ser querido, no los hemos podido abrazar. Tal vez no hemos podido expresar ese contacto humano que requerimos, y también es una manera de manifestarlo. Cuando hablamos de las piernas, pues generalmente es un área de sostén. Nos hemos tenido que mantener tan fuertes frente a ciertas situaciones que no queremos demostrar nuestra fragilidad.
Queremos demostrar que no sentimos, que no nos duele, que podemos solucionar todo, y a veces es importante que reconozcamos que debemos pedir ayuda y que los demás nos pueden apoyar. Por el otro lado, cuando la dolencia tiene que ver con la cuestión de los pies, pues generalmente es un temor a avanzar. Las rodillas, por ejemplo, es este temor a ser flexibles, a modificar, a cambiar, a ser creativos. Entonces realmente todo nuestro cuerpo nos expresa algo, y sería importante que en esta nuestra nueva normalidad aprendamos a escucharlo para saber qué hacer. Por eso es tan importante que tengamos esta información y que no nos sintamos abrumados por ello, sino que sepamos que siempre hay una forma de resolver estas circunstancias. ¿Qué hacer cuando encuentras estos síntomas a tu alrededor? Bueno, de entrada hay que reconocer que hay una emoción ahí depositada y sería importante que le dieras un nombre. Cuando nosotros hablamos de una sensación de malestar, está como muy ambigua y generalmente no sabemos qué hacer frente a ello. Por eso es importante que le pongamos el nombre que nosotros sentimos que es. Si nos referimos a la tristeza, hablemos de ello como una situación de tristeza, no de decir me siento mal. Por ejemplo, si estamos en una situación de desesperanza, desolación, incluso muchas veces de melancolía, pues también hay que expresar que extrañamos a la persona que ya no está, extrañamos la forma en que trabajábamos antes e incluso ahora con nuestra nueva normalidad, esta adaptación a situaciones que antes teníamos conocidas y que ahora se han vuelto diferentes, pues también es una sensación de incertidumbre y muchas veces esto nos genera inseguridad. Cuando nosotros le ponemos un nombre a la emoción que estamos viviendo, también podemos canalizarla adecuadamente. Todo aquello que tenga que ver con una sensación de pérdida, lo podemos manifestar a través de nombrarlo. Todo aquello que tengamos que sentir, por ejemplo, en una situación de incertidumbre que vaya hacia el futuro, lo podemos hablar como que, bueno, no tenemos la certeza de que nuestros planes se van a cumplir porque hemos vivido una situación dramática. Sin embargo, no quiere decir que no podamos construir un proyecto de vida diferente, que podamos modificar aquellos deseos que teníamos y que también tengamos conciencia de que de nosotros depende lograrlos para generar el tiempo necesario para hacerlo. Seamos pacientes con nosotros mismos y con los que nos rodean. Entendamos que cada uno tiene un tiempo diferente para enfrentar situaciones. Y otra cosa que podemos hacer es compartir con los demás justamente esto que estamos sintiendo. Muchas veces cuando hablamos de lo que sentimos, otra persona también lo puede expresar. Y algo que es muy importante, respetemos la sensación, la emoción, el sentimiento y la forma en que otra persona está lidiando con esta nuestra nueva normalidad. Si sientes que no puedes con esta situación a pesar de realizar algunas estrategias, bueno, es importante que busques la orientación profesional justamente para resolver estas situaciones. Recordemos que no es ya nada de tabú el acudir con los profesionales en el área de la salud mental. Es importante que también aprendamos que si no existe esta, difícilmente tendremos salud física. Y al final de cuentas somos seres integrales, requerimos estar bien en todas nuestras áreas, ya sea la biológica, la mental y la espiritual, para que podamos vivir de una forma más plena. Y creo que ese es uno de los verdaderos aprendizajes de esta nuestra nueva realidad. Soy Claudia Bermúdez, psicóloga y tanatóloga. No olvides suscribirte a nuestro canal de Espiral Médico y dale clic a la campanita para que recibas las notificaciones pertinentes. También, si requieres que hablemos de algún otro tema en específico, haznos llegar tus comentarios. Recuerda que para eso estamos, para estar contigo en el momento que lo requieres.